estado viendo últimamente en la carta a los Corintios, pues tenemos nosotros una enseñanza impresionante en este último capítulo que estamos estudiando, bueno, que estamos leyendo, porque la idea es leer, pero no leer nada más así, tengo 5 minutos para leer y bla, 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 sino poder ir considerando y poder ir recibiendo aquello que Dios nos puede dar, ¿no? Entonces, quería yo que veamos este capítulo que nos tocó estar leyendo estos días y que, pues como les decía yo, tiene mucho que ver con no solamente con nuestra experiencia reciente, sino tiene que ver también con esto que estaba pasando ahorita antes de que, bueno, mientras David estaba dirigiéndonos, motivándonos para entrar, para sintonizarnos en la presencia de Dios. Y bueno, quisiera yo que vayamos al capítulo 14, en el párrafo 1 de el capítulo 14, en el párrafo 1 de la carta de los Corintios, capítulo 14. ¿Se han estado leyendo? Sí. Bueno, va a ser más fácil si hemos estado leyendo porque vamos a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, dice este capítulo a partir del verso número 1. Ahí voy. Dice, ustedes vayan en pos del amor. Acuérdense que traigo una versión que es un tanto distinta, pero que quiere decir lo mismo. Ustedes vayan en pos del amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Acuérdense ustedes que estuvimos leyendo en el capítulo anterior de la carta de los Corintios una definición de amor que les decía yo, o que comentaba yo con ustedes, que es como podríamos nosotros entender a Dios, porque Dios es amor. Entonces toda la descripción que nos hace en el capítulo 13 es como si Dios estuviera describiendo a Él mismo. O sea, ¿cómo nos describiríamos nosotros, a nosotros mismos? Digo, por supuesto diríamos guapos, ¿verdad? En algunos casos altos, en algunos casos bajitos, en algunos casos de tez blanca, en otros casos de tez morena, otros después del sol también morenos, otros después de las elecciones todos morenos, y podríamos nosotros describirnos, pues soy una persona de tales facciones, con color de ojos, con o sin bigote, con o sin barbas, en fin, podríamos nosotros describirnos desde lo más general. Soy varón, en mi caso soy varón, y una dama podría decir, pues soy mujer, pero después vamos a los detalles, y entonces Dios se define a sí mismo y dice, Dios es amor. Y luego ahí en 1 Corintios 13 nos va describiendo cada uno de los pasos del amor, o cada una de las características del amor. Todo el capítulo se refiere a esos señalamientos para que entendamos cómo es Dios. Pero entonces pasamos del capítulo 13 y toda esa descripción y venimos al capítulo 14 de esta carta a los Corintios, en donde Pablo les dice, sigan el amor, o sea, dándole continuidad a aquello que está escribiendo, dice, sigan al amor, échenle ganas, vivan en amor, procuren el amor, estaciónense, establezcanse en el amor. Y claro, no se refiere al amor apache, no se refiere al amor viajero, se refiere al amor, al que es en Dios, porque solamente en Él podemos nosotros tener y disfrutar el verdadero amor. Entonces continúa aquí diciéndonos, dice, procuren alcanzar los dones espirituales. Entonces ya nos estaciona en el amor, porque acuérdense que antes del amor nos estuvo hablando de los dones espirituales, y dice, y antes cuando ya hizo toda la referencia de los dones espirituales,
espirituales. En el capítulo anterior, el 12 me parece, establece ese listado de todos los dones espirituales que podemos nosotros recibir, que podemos obtener a través de nuestra comunión con Dios. Entonces dice, pero les tengo una mejor opción, y entonces nos describe el amor. Pero entonces, bueno, una vez que ya nos describió el amor, entonces regresa a los dones, que en este caso los refiere, y dice, y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Y entonces empieza a hacer una descripción de la necesidad o del por qué la necesidad de la profecía entre nosotros. Y entonces, bueno, va continuando y dice, pues el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, al hablar en lenguas tenemos que estar bien sintonizados y entender a qué se refiere. Hablar en lenguas no es hablar en otro idioma. Hablar en lenguas es hablar en un lenguaje espiritual que Dios, a través de su Espíritu Santo, pone en nuestro ser. Y entonces, nosotros tenemos un lenguaje. Por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, tenemos un lenguaje exclusivo para comunicarnos con Dios. Y en la lectura que hacíamos de esto, el lunes precisamente de esta semana, les estaba yo comentando que este lenguaje espiritual que Dios nos da es un lenguaje que podríamos entender en términos modernos, un lenguaje encriptado. ¿Sí? Un lenguaje encriptado. ¿Qué quiere decir eso? En términos de computación y de toda esa informática y todo eso, significa que nadie puede ver más que el destinatario. Entonces, un mensaje encriptado que nos llegue a nosotros, solo nosotros lo podemos ver, y si es que tenemos los elementos de software o no sé, los programas para poder abrir esa cápsula, como si fuera una cápsula en donde viene el mensaje. Pero esa manera de comprender tenemos que al identificar cómo es el lenguaje espiritual, es un lenguaje que hablas por la influencia, por la dirección del Espíritu de Dios, pero que solo Dios entiende. Entonces, desde tu corazón que salen esas lenguas, esas palabras, entonces vienen encapsuladas para que solamente Dios las pueda entender, porque solamente Dios tiene esa habilidad para entender las lenguas que el Espíritu de Dios pone en nosotros. Tú, cuando estás orando en lenguas, te quedas chato, no sabes lo que estás diciendo, porque no está en ti el discernirlo, a no ser que tengas otro don que continúa al don de lenguas, que se llama el don de interpretar las lenguas. Pero ese es, como quien dice, el paso número 2. El paso número 1 es tener esas lenguas para hablar con Dios. Entonces dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos adelante. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, en este caso, ¿qué diferencia o cómo entendemos la profecía? Todo esto lo estuvimos comentando en esta semana, durante todos estos días. Pero ese día, precisamente el lunes, estábamos hablando de esto y hablando de lo que es la profecía. La profecía es la expresión de eventos, de hechos de nuestra vida, sea que hayan sucedido ya o que vayan a suceder, y que Dios revela a través de otra persona para nuestra vida. Hay profecía que son general. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no? Pelarán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ¿no? O sea, es un evento futuro, porque habla de la confrontación entre la luz y las tinieblas. Es un evento futuro, es una profecía. El libro de los Salmos contiene profecías con respecto de Jesucristo. El libro de Isaías tiene profecías con respecto de Jesucristo. Y bueno, podríamos ir revisando todo el Antiguo Testamento, y en la mayoría de los libros del Antiguo Testamento viene una referencia profética hacia Jesucristo, que se cumple en la vida, el sacrificio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, son mensajes que pueden ser en un momento dado generales, pero también puede ser un mensaje personal, particular. Esa profecía a la que se está refiriendo Pablo es una palabra de parte de Dios que Dios le revela a alguien en particular con respecto de nuestra vida. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando nosotros vamos y nos comemos nuestros tacos? Llegamos, saludamos a alguna persona y ¿qué nos dice la persona? Comiste tacos, ¿verdad? O sea, ¿por qué es eso? Pues porque nuestro humor, nuestro aliento huele al taco. Y entonces a la hora que hablas con la persona, hueles a taco. Entonces, bueno, mientras más condimentado, pues mayor es el espectro aromático después de comerlos, ¿no? Entonces, ¿por qué sabe la gente que comí taco? Pues porque yo lo estoy exponiendo. ¿Sí me explico? Bueno, no se necesita ser adivino para saber cuando alguien comió tacos. Tampoco se necesita ser adivino cuando vemos a una persona con un gallo parado así y los pelos todos parados. No necesitamos ser profetas para decir, oye, te acabas de levantar, ¿verdad? O sea, son cosas evidentes que podemos apreciar con la simple vista. Pero hay algunas cosas que traemos acá adentro, escondidas, ¿verdad? Debajo de la camiseta, de la camisa, del suéter y del chaleco. Lo traemos allá dentro del corazón y que solamente Dios sabe. Y en un momento dado Dios te puede decir, acabas de pasar por una situación muy triste. Tu corazón está quebrantado, tu corazón está dolido y necesitas la restauración que solamente Dios te puede dar. Imagínate, eso te lo puede decir un extraño, un completo extraño. Y tú a lo mejor le preguntas, viejo brujo, ¿cómo supo? Pues no es que sea brujo, es porque el don de la profecía está actuando a través de esa persona en tu vida para, como dice lo que estamos leyendo, edificación, exhortación y consolación. Edificación, ¿por qué? Porque Dios quiere que crezcamos. Dios no quiere que nos quedemos como cristianos enanos. Desgraciadamente, hay un gran porcentaje del cuerpo de Cristo en esta tierra, no digo solo en México, en esta tierra, que son cristianos enanos. O sea, la iglesia de Lilliput. ¿Por qué? Pues bueno, ahí estaban los enanitos, ¿no? A veces los cristianos dicen, es que ya tengo 20 años en el Señor y no se nota. Es que ya tengo 40 años en el Señor y no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque nuestra vida sigue siendo un reflejo de nuestra naturaleza caída. Y si nos pasa ahí uno así de una manera brusca junto, órale, fíjate, ¿qué te pasa? Y eres hermanito, y eres cristiano, y se supone que eres hijo o hija de Dios, pero reaccionas igual que cualquiera que no conozca a Cristo. Entonces, puedes decir, es que yo llegué a la congregación hace 25 años. Bueno, ¿y de qué te ha servido? Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere edificarnos, Dios quiere irnos ayudando a avanzar paso a paso, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es en Cristo. Y a lo mejor ahorita nos comparamos con Cristo y decimos, ay, híjoles, es como si te pararas ahí junto a la estela de luz, ¿no? ¿Ya la has visto cómo es? Es la altísima. Digo, hay cosas más altas, por supuesto, pero te paras ahí junto a la estela de luz y se ve enorme. Te paras junto a Jesucristo, te comparas con Jesucristo y dices, híjole, me falta mucho. Y sí, nos falta mucho. Y es porque no estamos aprovechando nuestro tiempo. Seguimos interesados exclusivamente en lo que es temporal, en lo que es material, en lo que es propio del ser humano natural. La segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17, un poquito antes, dice que no, el hombre en su estado natural, y en otras versiones dice, el hombre en su estado animal, no puede comprender las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Y entonces, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene una relación con Dios, no puede entender las cosas de Dios. Porque para la gente que no conoce a Dios, todo lo que hacemos es locura. Oye, ¿cómo vienes el domingo? Tan bonito que esté el día. Vete al parque.
No, voy a mi comunión con Dios. ¿Y por qué? Estás loco, pero ¿qué te pasa? ¿Te vas a ir a encerrar ahí? Y muchas veces los argumentos de la gente de fuera nos hacen ver en qué están puestas sus intenciones. Ahora, nosotros no venimos porque este sea el mejor local del mundo, pero sabemos que venimos a un encuentro con Dios, o por lo menos eso es lo que yo considero que podemos esperar cada vez que estamos aquí reunidos. Venimos a un tiempo con Dios, venimos a un tiempo en el que Dios va a hablar a nuestra vida para edificarnos. Otra forma de profecía es, por ejemplo, escuchar un mensaje que Dios pone en la vida de una persona y que Dios dice, háblales de esto, por ejemplo. O sea, es una manera de profetizar a la vida de ustedes, que es traer un mensaje de Dios que sirva para la edificación de la vida de los que estamos oyendo, ¿no? Y entonces eso es el don de la profecía, edificación, exhortación. ¿En dónde aplica la exhortación? La exhortación aplica en donde no estás haciendo las cosas bien, en donde estás distraído o estás indiferente a lo que Dios demanda de tu vida. Acuérdense, Dios quiere que crezcamos y muchas veces sin la exhortación, entonces nosotros seguimos siendo los mismos enanos espirituales que toda la vida, porque no hay nadie que nos diga, oye, estás haciendo las cosas mal. Para poder mejorar, para poder ser gente madura espiritualmente, necesitamos que alguien mayor que nosotros en Cristo nos diga cómo deben de ser las cosas. Por eso es que los padres tenemos la virtud o la oportunidad de poder educar a nuestros hijos, porque se supone que nosotros, papás, tenemos mejor criterio que los niños. Y por eso cuando los niños, cuando las personas dicen, oye, ¿y por qué no va fulanito a la escuela? Ah, pues porque el niño no quiere. ¿Y entonces qué? ¿Le vas a preguntar al niño si quiere ir a la escuela? Lo mandas a la escuela. O sea, ahora sí que lo mandas con 2 yemas, ¿no? Rapidito, te me vas a la escuela. ¿Por qué? Pues porque no le puedes estar preguntando si quiere o no quiere. Hay cosas que nosotros como autoridad necesitamos establecer. Ahora, no digo nada con respecto del plan de School of Tomorrow o el homeschool, que ahorita, gracias a Dios, existe. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Pues porque la educación en el mundo está del cocol. Están enseñando una bola de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos está enseñando y eso está creando y bueno, desgraciadamente tiende a generar una generación de jóvenes que tengan una idea muy torcida de la vida y de los principios que debemos de seguir como sociedad. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que Dios quiere exhortarnos, quiere corregirnos, quiere ayudarnos a dejar de hacer aquello que hemos hecho mal. Y para eso es la exhortación, para eso es la palabra profética. Y la consolación, como les decía yo en el ejemplo, has pasado por una situación muy triste. A lo mejor se murió un pariente tuyo, pero estás quebrantado, estás dolido en tu corazón. Dios quiere darte consuelo. Y entonces en esa situación muchas veces son gente que ni siquiera sabe qué onda con nosotros. Gente que no nos conocía, viene y dice las cosas. En alguna ocasión vino un hombre con el pastor Aaron Kolb, vino y en una reunión así de mucha gente, me llamó el pastor Aaron Kolb para que subiera yo a la plataforma de aquel lugar y entonces él estaba compartiendo junto con un hombre que él presentó como un profeta. Y entonces aquel profeta empezó a ministrar, empezó a orar por las personas. Y entonces cuando llegó conmigo, me dijo, pues extiende tus manos. Pues, puse mis manos. Y entonces él tocó mis manos y me dijo, estas son manos de un maestro, algo así dijo.
Dice, porque a través de tus manos, a través de tus escritos, mucha gente me va a conocer, dijo Dios, a través de tus manos. Y yo pues, me quedé pues con mis manos, toco el piano, toco la guitarra. No, pues vas a escribir, hijo. O sea, es una profecía que me dieron a mí, que bueno, en alguna medida, aunque sea muy discreta y muy sencilla, se ha estado cumpliendo, porque es una pasión de mi corazón el escribir. Pero bueno, ese es otro rollo. Pero existe esa evidencia. Otra evidencia, por ejemplo, hace muchos años, también con el pastor Kolb, vino su pastor Michael Jacobs, y estábamos en una reunión allá en la zona de Satélite, según recuerdo, y entonces David estaba muy jovencito. Y entonces David asistió con nosotros, y entonces una mujer que venía dentro del equipo del pastor Jacobs, venían como 10, 12 personas con él, se acercó en uno de los breaks, en uno de los intermedios de la conferencia, se acercó y me dijo, dice, oye, siento en mi corazón una palabra para tu hijo, ¿se la puedo dar? Y le dije, pues sí, por supuesto. O sea, el modo va con la autoridad del joven, ¿no? Me dice, ¿le puedo dar una palabra que siento de parte de Dios para tu hijo? Le dije, sí, claro que sí. Y entonces dice, déjame que llame a mi pastor. Y entonces trajo al pastor que venía con ella y le dijo, pastor, siento en mi corazón una palabra de Dios para este joven y quise que usted estuviera presente como respaldo espiritual de que no iba a ser una tontería, de que no iba a decir un disparate. Y entonces le dijo a David, dice, ahorita, dice, tú estás apoyando a tus papás, el ministerio de tus papás. Dice, pero va a llegar un momento en el que Dios te indique pues no decir un cambio, pero un avance para tu ministerio, y en donde tú vas a dejar el ministerio de tus papás. Dice, y Dios te va a establecer en tu propio ministerio. Y entonces le preguntó a David, digo, ¿te suena lógico lo que te estoy diciendo? Y entonces David le dijo, sí me suena lógico. Entonces, en ese momento se estableció una palabra de parte de Dios para David. Ahora, yo bendigo a Dios porque David está con nosotros, pero tengo presente esa palabra profética que le dieron a David. Una persona que no nos conocía, venía de quién sabe dónde en Estados Unidos, ni el nombre de esa persona lo recuerdo. Y entonces de parte de Dios le dio esa palabra. Y entonces, bueno, yo estoy seguro que David recuerda esa palabra y seguramente la tiene presente para poder estar atentos a la dirección que Dios da, ¿verdad? Pero entonces, en ese ámbito de la palabra profética o del don de lenguas, es en que Pablo está hablando a los corintios y les dice, es bueno que hablen en lenguas, pero es mejor que profeticen. Y bueno, ya estamos viendo un poco de la diferencia, vamos a seguir. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos aquí tenemos esa experiencia de hablar en otras lenguas? ¿Cuántos lo hemos practicado? ¿Cuántos lo hemos experimentado, hablar en otras lenguas? ¿Ok? O sea, somos poquitos, digo, también somos poquitos en total, pero somos poquitos, somos más poquitos los que hemos tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. Yo cuando estuve muy delicada, me di cuenta que estaba haciendo sonidos, vamos a decir, o algo así. Y luego, cuando estuve mejor, los repetí, pero yo no los provocaba. Tal vez en ese tiempo pensé que en esa desesperación de buscar a Dios, ya no tenía palabras para buscarlo. Pudiera ser. O sea, pudiera ser. Porque la descripción del lenguaje espiritual dice, porque a veces no sabemos cómo pedir, dice, y Dios intercede con nosotros, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, pudiera ser, o sea, hay una correspondencia, ¿no? Bueno, entonces, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quiere decir que
si nosotros no tenemos la experiencia y la práctica de estar orando en el Espíritu constantemente, entonces hay un área de edificación que no estamos recibiendo. Porque el que ora en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde compramos? Vamos al Oxxo y nos dice, por favor, me da un chip de lenguaje espiritual. O sea, así no funciona. ¿Cómo funciona? Pues necesitamos pedirle al Señor que nos lo dé, pero colaborar. Cuando yo recibí a Jesucristo, empecé a sentir una paz que inundó mi corazón impresionante. Venía yo en un año muy delicado. Estuve 5 meses fuera de circulación por una enfermedad. Entonces, al año siguiente, a principio del año siguiente, después de casi 6 meses de estar tumbado en la cama, sintiéndome morir de plano, me invitan al evento, o escucho la palabra, viene Dios y levanta mi corazón y me dice, aquí está tu vida, aquí está, no en otro lado, aquí está tu vida. Entonces, pues yo estoy entusiasmado y me dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Pues inmediatamente yo quiero recibir a Cristo. Bueno, pues mira, haz esta oración y vamos. Me guió aquel hombre, estábamos 1000 gentes en ese salón. Y entonces aquel varón empezó a orar y a decirnos, bueno, ahora di esto y esto y esto. Así, yo fielmente, dócilmente, repitiendo todo aquello que él me decía, pero respaldándolo con una intención de mi corazón. Y en el momento en el que terminó la oración, en ese momento, hagan de cuenta así como que me hubieran metido en una cámara de vapor, de vapor celestial. O sea, empecé a sentir una paz impresionante que no conocía yo. Empiezo a sentir esa paz. ¡Wow! Así como, pues a lo mejor alguien pudiera decir, pues como si me hubiera yo dado un toque. Y digo, gracias a Dios no tengo la experiencia, ¿verdad? Pero fue toque del Espíritu Santo. El asunto es que empecé a orar, bueno, le empecé a decir al Señor, gracias Padre, gracias Señor, con mis ojos cerrados, con mis manos levantadas, gracias Señor, ir a mandar a la caromba, eresiria, taralabarcurre. Y empiezo a hablar en cosas raras. Y yo me quedo, ¿qué volé? ¿Qué pasa conmigo, no? Pero yo en mi corazón diciendo, gracias Señor, y el lenguaje fluyendo. Entonces, Tere, ahora déjenme decirles, en ese salón del Hotel María Isabel Sheraton, esas 1000 gentes, estábamos envueltos en un ambiente angelical. Había cantos sublimes, cantos sutiles, en otro lenguaje. No era español, no era inglés, no era rumano ni ruso. Era un lenguaje angelical, muy, muy tenue, muy sublime. Y cantidad de personas orando en lenguas distintas. 1000 gentes ahí en un evento espectacular desde el punto de vista espiritual. Y yo con ese lenguaje nuevo, y yo, gracias Señor, y volteé a Tere y dice, chihuahuas. Bueno, no me dijo nada, ella lo pensó y dijo, cualquiera de estas gentes puede ser palera para fingir lo que está pasando, pero este cuate viene conmigo, a este cuate yo lo conozco. Y entonces, pues yo seguí, ahora sí que en mi viaje de galletita, hablando de una manera muy coloquial, seguí en ese sentimiento hasta que me tocó pasar hasta adelante, porque estaba yo hasta atrás, hasta pasar hasta adelante, hasta atrás de las filas nada más. Me tocó pasar adelante a donde estaban todos los ministros. Ahora, los ministros no tenían gorros ni túnicas. Los ministros eran gentes como nosotros, que ya habían tenido esa experiencia y que se pusieron al frente para ayudar a los que éramos nuevos. Y entonces cuando paso delante de este señor, era un gringo, músico, trabajaba en la filarmónica de quién sabe dónde, y entonces le digo, oye, me ha pasado una cosa muy rara. Le digo, ¿qué? Me pregunta. Le digo, pues empiezo a decirle gracias al Señor en mi corazón y empiezo a hablar un lenguaje muy raro. Y dice, gloria a Dios, el Señor ya te bautizó con su Espíritu Santo. Y entonces me dice, síguele, no dejes de hacerlo. Todos los días, toma un momento para orar en el Espíritu.
Y entonces pues, yo me quedé asombrado, porque nunca había yo oído nada de eso. Acuérdense que era yo de una familia religiosa y que nunca habíamos tenido contacto con esta enseñanza de la palabra. Entonces, pues gloria a Dios, yo feliz de la vida, pues agarré y me regresé a mi lugar. Tere, por su parte, anduvo viendo a ver con quién iba a pasar para orar, y entonces escogió ahí pasar con una señora, y ella venía así con los brazos así, porque no entendíamos, estábamos verdes, no sabíamos nada. Venía así como con cierto recelo, y a la hora de llegar a donde estaba la persona con la que le tocó que orara por ella, ella fue sintiendo cómo, sin hacerlo sus brazos empezaron a bajar, así como esa defensa, ese recelo que tenía de lo que iba a suceder, se dio por completo y se puso llore, mientras ese tiempo de ministración estuvo con ella. Y Dios estuvo haciendo cosas preciosas, pero en ese momento ella no recibió el regalo de las lenguas espirituales. A ella le tocó recibirlo como 3 meses después, en una reunión pequeña, así como nosotros. Entonces, esa experiencia me ha permitido entender de una manera muy práctica lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Y entonces dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo podríamos pensar? Para tu bien, tu crecimiento. El hecho de que tú te pongas a hablar solo en tu cuarto, en tu espacio, en donde tú quieras, a lo mejor en la azotea o en el jardín, en el parque, donde sea, te pones a orar en otras lenguas, entonces dice Dios que tú te estás edificando, que tú estás procurando tu crecimiento. No sabes lo que dices, ya lo habíamos hablado, no sabes lo que dices, pero el Espíritu de Dios que está en ti aprovecha ese hablar para tu propia edificación. Pero volvemos, no tienes ese lenguaje, no tienes esa experiencia de hablar continuamente con el Espíritu, entonces hay una parte de edificación que no estás recibiendo. Te estás quedando fuera de esa bendición. Y bueno, entonces dice, el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, aquí, si yo me pongo a orar espiritualmente, se van a quedar de a 6 y van a decir, ¿qué le pasó a este cuate? Bueno, ahorita ya se los expliqué, ya van a saber de qué se trata. Pero no es lo mismo a que yo me ponga a tratar de explicar lo que Dios me ha enseñado para que ustedes puedan tener esa edificación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice, el que profetiza edifica la iglesia. Continuamos. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, yo pienso, y bueno, o sea, todo el capítulo está hablando de esto. Y habla de la conveniencia de profetizar aún más que el hablar en lenguas. Pero podemos quedarnos aquí con esta idea. Quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Y eso es algo que Dios puso en mi corazón para nosotros aquí en Manantial. Quisiera yo que todos oráramos en lenguas. Entonces, yo sé que no se puede fabricar, no se puede simular ese lenguaje espiritual, pero sé que Dios está aquí. Y porque Dios está aquí, podemos decirle, Señor, ayúdame, échame a andar, dame ese lenguaje espiritual exclusivo de mí para comunicarme contigo y para edificarme.
dámelo, Señor. Y entonces lo que Dios puso en mi corazón es que provoquemos ese ambiente, como David nos estaba enseñando al empezar la alabanza. Dijo, bueno, vamos a sintonizarnos. Ok, vamos a sintonizarnos. ¿En qué frecuencia? En una frecuencia diferente del eco que se oye, de los carros que pasan, un ambiente diferente, un ambiente donde estamos cada uno de nosotros con Dios, ¿sí? En donde ya no me preocupo si estoy sentado en la fila de la derecha o de la izquierda, adelante o atrás, estoy delante de Dios y me voy a sintonizar y le voy a pedir al Señor que nos ayude a desarrollar, a entender que ya en nosotros está esa facultad para que la podamos desarrollar, para que la podamos desarrollar es la palabra, para que la podamos practicar y que seamos nosotros edificados al hacerlo.